Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con esta presentación vamos a completar nuestro estudio de la unidad didáctica 3 en el curso de Introducción a la Investigación de Operaciones. Recuerdo que la unidad didáctica 3 es la unidad que nosotros hemos denominado la de extensiones de la programación lineal. Es una unidad en la que hemos recorrido varios modelos diferentes, a los cuales hemos concebido todos colectivamente como un caso especial de la programación lineal, a todos ellos, como un caso especial de la programación lineal. Así vemos la programación entera, la programación multicriterio, y en este caso vamos a presentar dos modelos más, los modelos de redes y los modelos para la gestión de proyectos. Probablemente estos últimos ustedes los conocen, no los recuerdan del curso de Introducción a la Administración, porque sé que allí se estudia. Obviamente nosotros no vamos a tener en este curso un enfoque administrativista del método del camino crítico, sino vamos a tener, justamente lo vamos a presentar como un caso especial de la programación lineal. Un poco la idea de de todos estos modelos que se presentan como extensiones de la programación lineal es comunicar la idea o la potencia representativa que la programación lineal tiene este, para, bueno, justamente representar problemas de decisión. Y si bien a priori puede parecer que la limitación de que solo se pueden representar relaciones proporcionales y aditivas, lo cual excluye a las no lineales, que son más características del mundo real, eh, con muy pocos recursos de distinta naturaleza, a veces algebraicos, a veces recursos informáticos, es posible lograr con un modelo lineal hacer una representación adecuada del problema y así explotar la ventaja que en todos estos casos nos provee el hecho de que sean modelos de programación lineal, que es disponer siempre de un algoritmo de cómputo de las soluciones extremadamente potente y eficiente como el simplex. ¿Sí? Eh, una característica que tienen los modelos que vamos a ver hoy en particular, no tanto el de programación entera, el multiobjetivo, que ya los mencionamos, qué relación tenían desde el punto de vista del cómputo, es que muchos de estos modelos han permitido el desarrollo de algoritmos específicos que explotan la particularidad de cada uno de los modelos y en consecuencia son mucho más eficientes que el problema de la programación lineal para problemas de grandes dimensiones. Pero muchas veces no va a ser nuestra situación o la aplicación que vamos a darle nosotros en el campo profesional. Así que en el caso de muchos problemas en los que tengamos que apelar a estos modelos y la dimensión del problema no es extraordinariamente grande, todavía vamos a poder disponer del software de cómputo de las soluciones que usamos para los problemas de programación lineal. Sin embargo, para problemas extremadamente grandes hay que saber que hay algoritmos específicos que explotan las particularidades del modelo matemático, de que se trate cada uno de ellos, y que consecuentemente lo hacen de manera muy eficiente. La desventaja de este enfoque es que la eficiencia debe ir acompañada con, por ejemplo, el problema de disponer del software que implemente ese algoritmo específico, lo cual no siempre resulta sencillo, ¿sí? Vamos a empezar entonces a recorrer. Técnicamente nosotros vamos a presentar hoy modelos de redes y modelos para la gestión de proyectos, pero la presentación que vamos a hacer incluso de los modelos para la gestión de proyectos también pueden ser concebidos como casos especiales de los modelos de redes. Y como dijimos hace un ratito, todos, absolutamente todos, van a ser analizados desde la perspectiva de la programación lineal. Cuando hablamos de modelos de redes en el contexto de la investigación operativa, en general nos vamos a estar refiriendo a un subconjunto especial de problemas en los que algunos aspectos relevantes del problema, alguna característica sustancial del problema, se describe muy bien con lo que se puede calificar como la geometría de la posición.
Y cuando hablamos de la posición, es fácil ver la posición desde la perspectiva espacial, ¿sí? Hablando de la posición espacial, pero hay varias representaciones de problemas como modelos de redes un poco más abstractas en los que la posición no es espacial, sino temporal y en algunos casos de ninguna de las dos, ni espacial ni temporal. Son representaciones abstractas, en algunos casos en particular, pero la mayoría tienen una componente espacial o una componente temporal como característica sobresaliente, y a eso nos referimos con la geometría de la posición. La palabra redes está en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje vulgar, de manera cada vez más de manera cada vez más generalizada. ¿Sí? Hablamos de las redes sociales, por mencionar la última acepción que se le da. Ya conocemos las redes de transporte, las redes de comunicaciones, las redes informáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Las redes están por todos lados, están presentes en nuestra vida cotidiana de manera generalizada, como recién lo dijimos. Y esto que vamos a estudiar nosotros nos indica o nos sugiere que la idea de la red, que es una idea gráfica, si ustedes quieren, porque de hecho los problemas los vamos a representar más gráficamente que de otra forma, que apelando al lenguaje natural, por ejemplo, es una representación extremadamente potente, extremadamente potente. Y de todas las ramas de la investigación operativa, eh, junto con la programación entera, probablemente los modelos de red son los que más atención han recibido en las últimas décadas, con, reitero, la perspectiva del desarrollo de algoritmos específicos más que de otra naturaleza. Pero es mucho lo que se ha avanzado en el conocimiento de las redes y en la optimización de las redes, y nuestra aplicación de la idea de redes es que las redes van a representar problemas de decisión, problemas de administración, problemas de alguna naturaleza en los cuales se busca una solución óptima. Esa es la idea de los modelos de redes. Las redes, bueno, pueden parecer una... bueno, para hacer una definición más o menos abstracta y general de todas las redes, lo que conviene señalar rápidamente es que las redes de las que estamos hablando son extremadamente sencillas. Los elementos atómicos con los que se construyen las redes son dos, esencialmente. Y los elementos se llaman nodos y arcos. Entonces, una red, cuando se representa gráficamente, el término en castellano que sería mejor para describir a la representación gráfica de una red, y a partir de la cual vamos a desarrollar alguna terminología específica que tenemos que conocer, sobre todo para clasificar bien nuestros problemas, sería diagrama. Pero la verdad es que ha ganado mucha popularidad en el habla castellana, incluso el término grafo. Así que los invito a que los tomemos como sinónimos. Y en el contexto de la investigación operativa, cuando se habla de grafo, se habla de una red representada gráficamente. Y de hecho hay también referencias cada vez más comunes a la teoría de grafos o a la teoría de redes, así que podemos tomarla como expresiones sinónimas para un campo disciplinar de evolución de gran crecimiento en las últimas décadas, pero que, como suele ocurrir en muchos problemas matemáticos, hay referencias de problemas que se concibieron como actualmente los consideraríamos como un problema de red o con un modelo de red para su representación, que datan del siglo XVIII. ¿Sí? Uno de los más famosos, van a tener una lectura sugerida, es el famoso problema matemático del siglo XVIII, que se llaman los puentes de Königsberg, que es una ciudad que actualmente es un enclave de la República Rusa, pero que en los últimos 200 años también fue una ciudad alemana, muy famosa además porque allí vivió Kant, el filósofo
el filósofo alemán. Bueno, esa es una referencia histórica como curiosidad, anecdótica. Eh, para mencionar que si bien ha recibido una gran atención en las últimas décadas, hay problemas de redes de más de 2 siglos de antigüedad. Acabo de dar el ejemplo. Bien, habíamos dicho entonces que un diagrama representado gráficamente es una red representada gráficamente es un diagrama o un grafo. Hay una teoría de grafos, hay una teoría de redes y los elementos atómicos son dos, los nodos y los vínculos. Y en el caso nuestro, forma parte de nuestra tarea como responsables de asistir en la toma de decisiones o como auxiliares en la toma de decisiones a quienes deben tomarla, la semántica de la red, o sea, lo que representan los nodos y lo que representan los vínculos. Naturalmente los nodos están relacionados entre sí por los vínculos y dependiendo del modelo de red del que hablemos, los nodos van a representar algo y los vínculos van a representar algo. Típico que los nodos representen localidades en el espacio y que los vínculos representen, por ejemplo, una distancia. Pero puede haber representaciones más abstractas, como lo dije hace un rato, como que los nodos representan una tarea y los vínculos representan, como lo vamos a ver más adelante, relaciones de precedencia entre tareas, es decir, tareas que deben estar realizadas para iniciar otras. ¿Sí? Es una representación más abstracta de nodos y vínculos. Lo que tienen en común todos es que la semántica de la red, o sea, que lo que representan los nodos y lo que representan los vínculos, cambia con los modelos y es algo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar si es que vamos a usar estos modelos para resolver problemas de optimización. ¿Sí? Lo típico es que las redes que nos interesen a nosotros tengan medidas cuantitativas asociadas tanto a los vínculos como a los nodos, porque la mayoría de nuestros problemas los resolvemos con criterios cuantitativos de cualquier naturaleza. A esta altura de nuestro curso eso no es ninguna novedad para ustedes. A continuación voy a presentar algunos nombres, una terminología, una jerga específica que se usa cuando se representan problemas como redes. La cadena, como dice ahí, es una secuencia de vínculos que conectan dos nodos cualquiera, muchas veces con nodos intermedios. ¿Sí? Lo que transmite la idea de cadena es que hay conexiones secuenciales, si ustedes quieren, entre nodos a través de los vínculos. A veces se especifica una dirección a lo largo de esa cadena, entonces esa cadena recibe el nombre especial de ruta o camino. Nos vamos a ver, uno de los modelos tiene el nombre de la ruta más corta o el camino crítico. Son todas terminologías que están inspiradas en estas definiciones, si ustedes quieren, de algunas redes particulares que estamos viendo. No es muy relevante que las aprendamos ni que las conozcamos de memoria ni nada, pero en el uso cotidiano, si es que alguna vez se ven forzados o obligados a hacerlo para resolver problemas, van a ver que es muy conveniente tener un dominio de esta terminología porque es así como se comunican los problemas y consecuentemente los mecanismos de solución y las soluciones y las representaciones de los problemas. Se usa esta terminología. Bueno, cadena, ruta, camino. Un ciclo es una cadena que conecta un nodo consigo mismo. Reitero que a veces hay muchos nodos en el medio, entonces un ciclo transmite justamente la idea de que hay una cadena cíclica, es decir, el nodo se puede volver a cualquier nodo siguiendo los vínculos de la cadena. Y eso no necesariamente tiene que ocurrir en el caso de vínculos dirigidos, como vimos recién la especificación en los que habrá rutas o caminos, y el sentido puede ser otro. Un diagrama, entonces, o un grafo, nosotros vamos a decir que está conectado cuando hay una cadena para todo par de nodos, ¿sí? Una cadena que conecta a todos los nodos con todos. Y un caso especial de un diagrama conectado es el que se llama un árbol. Para nosotros que somos forestales, el nombre no debiera resultarnos ajeno o extraño. Naturalmente no está constituido por madera este árbol ni hojas, pero la metáfora vale. Es un diagrama o red que no tiene ciclos. Y vamos a ver algunos árboles. Uno de los modelos que voy a presentar es un modelo que se llama el árbol de la mínima expansión.
Así que la definición de lo que es un árbol en la teoría de grafos es más o menos esta. Presentamos la idea de vínculos, arcos o ramas dirigidas u orientadas, porque el sentido representa algo, la dirección representa algo. Entonces, los dos nodos que están en los extremos de este arco o vínculo dirigido u orientado tienen una función específica. Cada uno de ellos, hay un nodo que se puede identificar como el origen del arco dirigido o del vínculo dirigido, y hay otro nodo que se puede identificar como el destino de ese nodo dirigido. Y eso se puede generalizar a toda la red. Si todos los vínculos son dirigidos, entonces todos los vínculos de la red habrá nodos que sean origen y destino o solo destino de conexiones, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos de redes dirigidas. A propósito, las redes dirigidas suelen llamarse digrafos por como apocopando los términos en inglés de directed graph, no de dos grafos, sino de red dirigida. Sería un dígrafo, se usa el término en castellano también, como una forma de describir a redes dirigidas, y reitero que viene de los términos en inglés directed graph, que después se compactan como digraph, y nosotros los castellanizamos como dígrafos. Bien, esto está reiterado acá. Todos los problemas que vamos a ver se pueden plantear como problemas de programación lineal, es decir, son casos especiales de programación lineal. Eso es algo que nos interesa porque, como ya dije, si los problemas son de dimensión modesta, podemos usar el simplex para resolverlos, que es un algoritmo extremadamente potente, pero conviene saber que hay algoritmos especiales que lo resuelven más fácilmente, si se supera la dificultad de tener el algoritmo implementado en un software que se puede conseguir, al que se puede acceder. Nosotros vamos a estudiar 5 modelos de redes, y los modelos de gestión de proyectos que vamos a presentar también lo vamos a presentar como una red. Así que vamos a ver el primero, el modelo de transporte. Es un modelo que se desarrolló para distribuir, como dice esta diapositiva, de manera óptima o eficiente bienes y servicios desde múltiples fuentes hacia múltiples destinos. Es un típico problema de la logística, ¿sí? Es un típico problema de la logística, distribuir bienes y servicios desde múltiples fuentes a múltiples destinos. Voy a presentar un ejemplo forestal, hipotético, pero nuestra vida cotidiana está llena de eso, ¿no? No sé, las cadenas que hacen delivery de empanadas o de pizzas, por ejemplo, que tienen múltiples locales en muchas ciudades y tienen como destino todos los habitantes de esa ciudad. Eso también puede ser un ejemplo del problema de transporte, como un problema logístico. En el caso nuestro, múltiples aserraderos o múltiples rodales para múltiples aserraderos. La madera debe fluir de los rodales a los aserraderos, de los rodales cosechados a los aserraderos donde va a ser procesado, y a su vez de los aserraderos donde va a ser procesado a los centros de distribución de muebles, por ejemplo, si el aserradero produce muebles. Y bueno, las posibilidades son infinitas, y son normalmente los ejemplos más fáciles de entender y más clásicos son ejemplos de la logística. En el caso del modelo de transporte que nosotros vamos a ver, la idea es minimizar cualquier medida de eficiencia de esa distribución. Las medidas típicas de eficiencia son costo, distancia o tiempo, así que minimizar el costo de distribuir esos bienes, o minimizar la distancia que deben recorrer esos bienes, en general va a ser una distancia promedio ponderada, o minimizar el tiempo de distribuir esos bienes. Naturalmente las respuestas van a ser diferentes, y lo que va a haber entonces, lo vamos a ver a continuación, es que las medidas de eficiencia van a estar representadas en nuestra red en los arcos, en los vínculos, y los nodos van a ser o fuentes o destinos. Son una red en la que los nodos tienen dos funciones esenciales. Lo vamos a ver a continuación en el ejemplo. Y adelanto ya que las variables de decisión suelen representar la cantidad de esos bienes o servicios que vamos a distribuir, que vamos a asignar desde cada fuente a cada destino posible, ¿sí? Eso, entonces, la variable de decisión x sub ij, que es bastante clásica para representar problemas de programación lineal,
van a representar cantidad del bien o servicio que estemos transportando o distribuyendo. El modelo de transporte se llama porque se transportan bienes o servicios, desde la fuente I hasta el destino J. Ya dijimos, presentamos la idea de múltiples fuentes, múltiples destinos. Vamos a nuestro ejemplo y todo esto va a quedar más claro. En este caso el problema que tenemos que resolver es distribuir plantines desde 3 viveros y los destinos en este problema van a ser 4 rodales donde vamos a usar esos plantines para hacer una plantación, ¿sí? La cantidad de plantines que se requiere en cada sitio está especificada por la densidad de plantación y naturalmente la superficie de los rodales que vamos a plantar. Y cada vivero que consideremos como fuente de este problema logístico tiene una cierta disponibilidad u oferta, son los términos que se usan para describir esta situación, de plantines. Y la medida de eficiencia en nuestro caso va a ser la distancia que deben recorrer desde cada fuente hasta cada destino. Vamos a dos representaciones, una más textual y otra 100% gráfica. La textual es la de arriba y la gráfica es la de abajo. Primero vamos con la textual. La textual es una tabla, así que es una representación sintética y contiene todos los condimentos necesarios para resolver un problema de transporte como el que acabamos de describir en esta diapositiva. Distribuir plantines desde 3 viveros hacia 3 sitios de plantación. Y acá están las medidas cuantitativas. Entonces, cada fila de esta tabla representa información de un vivero y cada columna representa información de uno de los rodales. Por eso la tabla tiene 3 filas, el cuerpo de la tabla tiene 3 filas y 4 columnas. Y en el cuerpo de la tabla, la intersección entre fila y columna, en esta tabla se ha representado la distancia que hay del vivero, 1, vamos a llamar nominalmente a los viveros con índices, así que lo vamos a llamar así, podrían tener nombres, el nombre de la ciudad en la que están, por ejemplo, pero nosotros somos más simbólicos, vamos a llamarla con números. Entonces el vivero 1 está a 8 kilómetros del rodal 1, a 19 kilómetros del rodal 2, a 22 kilómetros del rodal 3 y a 6 kilómetros del rodal 4. Y lo propio podemos decir para el vivero 2, el vivero 3. Así que el cuerpo de la tabla tiene las distancias que deben recorrer un plantín si lo voy a mandar desde el vivero señalado en la fila al rodal señalado en la columna. En la intersección entonces está la distancia que tiene que recorrer ese plantín para ser transportado. La última columna es la columna que indica la oferta o disponibilidad de plantines, en este caso están expresadas en millones de plantines de cada uno de los viveros. Entonces eso tenemos que interpretarlo como que en el vivero 1, en esta temporada, se disponen de 5 millones de plantines para distribuirlo entre los 4 rodales que hay que plantar. En el vivero 2 se dispone de 1 millón y en el vivero 3 se disponen de 2 millones de plantines. Eso da un total de 8 millones de plantines de disponibilidad y como ya pueden ver, también se necesitan 8 millones de plantines. Esto tiene que ver con la factibilidad, vamos a decir algo dentro de unos minutos, pero en la última fila, antes de decir esto, en la última fila se presenta la información sobre el requerimiento. Habíamos dicho que en cada columna se decía algo sobre un rodal, que estoy señalando ahora. Entonces, en la última fila estamos indicando que en el rodal 1 se necesitan 2 millones de plantines. En el rodal 2 se necesitan 3 millones de plantines y así sucesivamente. La suma también da 8 y eso nos indica un problema que a priori es factible porque tengo una oferta suficiente de plantines para el requerimiento de plantines que este problema me plantea. Las posibilidades pueden ser que no tenga la cantidad suficiente de plantines, en cuyo caso debo implementar alguna especificación adicional en el problema, lo vamos a ver al final, pero empecemos por la expresión más simple. Hay una posibilidad y una factibilidad de entregar esa cantidad de plantines que es requerida porque la cantidad que se dispone es la cantidad que se requiere, 8 millones de plantines. Abajo está la representación gráfica, en lila y con círculos están representados como nodos los viveros. La representación es abstracta, no hay una escala en esta gráfica que indique que las flechas más largas son de más distancia. Si hemos anotado
una dirección en las flechas para enfatizar la idea de que los bienes en esta red deben ir desde los nodos de origen, los lilas, a los nodos de destino, que son los rodales, que acá están representados con cuadrados celestes. Y en el arco hemos anotado la medida de eficiencia: 6 kilómetros, 19 kilómetros, 8 kilómetros, 16, 22, etcétera, etcétera. Podríamos haber acompañado esta representación indicando en el interior del nodo que representa el vivero 1 su disponibilidad, o sea, poniendo un 5 en el vivero 1 es poniendo un 1 dentro de este nodo y poniendo un 8 dentro de este nodo, un 2, perdón, dentro de este nodo, que es el nodo 3, para indicar que esa es la disponibilidad asociada con los viveros como fuentes. Y podríamos haber puesto el requerimiento en cada uno de los rodales para informar. Entonces la representación gráfica también tendría todos los datos cuantitativos que completan este problema. Bien, recordando que habíamos dicho que las variables de decisión simbolizaban la cantidad, en este caso de plantines, que voy a transportar desde el vivero, desde cada uno de los viveros a cada uno de los rodales. El producto cartesiano, tal cual queda claro en esta tabla, me indica que necesito 12 variables de decisión. Y si yo las multiplico por estas distancias y las sumo, para construir una función objetivo, lo que ya estamos acostumbrados, lo que tengo es esto. Y lo que quiero es minimizar esa medida de la eficiencia, que es la cantidad total recorrida por estos 8 millones de plantines. A propósito, 8 son kilómetros y x11 es una cantidad de plantines, porque sería así: x11 es la cantidad de plantines del vivero 1 al rodal 1, x12 es la cantidad de plantines del vivero 1 al rodal 2, 1,3 del vivero 1 al rodal 3, 1,4 del vivero 1 al rodal 4, 2,1 del vivero 2 al rodal 1 y así del vivero 2 al rodal 4 hasta el vivero 2 al rodal 4. Entonces acá está el producto cartesiano, todas las fuentes con todos los orígenes, los vínculos existen, como queda claro en esta gráfica y como queda claro también en esta representación tabular. Entonces, si lo multiplico por esa distancia y minimizo esa cantidad, lo que estoy haciendo es una especie de supuesto de que el costo de distribuir estos plantines es proporcional a la distancia. Y así que si quiero minimizar el costo de distribuir esta cantidad de plantines, lo puedo lograr minimizando eso. A propósito, si después divido el valor de Z por 8 millones, voy a tener también una medida de los kilómetros como media ponderada que recorre cada millón de plantines en este problema concreto. Son medidas de eficiencia, algunas más abstractas, otras más directas. En el coeficiente de la función objetivo podría ir el costo de transportar plantines de un origen de un vivero a un rodal. Eso tendría que ser coherente para todos, o sea, podrían ir los costos de transportar de cada origen a cada destino, en cuyo caso se podría incorporar que algunos arcos pueden ser de tierra y es más costoso transitarlo, y otros arcos son asfaltados, en los cuales entonces la distancia no indicaría bien la eficiencia, porque puede estar más lejos, pero al estar asfaltado la mayor parte del camino puede ser más barato transportar los plantines de un vivero a algún rodal, aunque la distancia sea mayor que otras, ¿sí? Bueno, así que la función objetivo se construye con este razonamiento. Y entre las restricciones ya pueden ver que hay 7 restricciones y que están denominadas con 2 nombres. Hay una restricción para cada vivero y hay una restricción para cada rodal. Acá a la izquierda están las restricciones de los viveros y a la derecha las restricciones de los rodales. Son 7 las restricciones que hay que aplicar y resultan ser de la suma de, hay una restricción para cada fuente y una restricción para cada destino, ¿sí? En términos más abstractos, más generalizados. Acá hay 3 viveros, 3 restricciones y 4 destinos o rodales, 4 restricciones. ¿Qué dicen las restricciones de los viveros? Que lo que dicen es que todos los plantines que salen del vivero 1, ya sea que vayan al rodal 1, al rodal 2, al rodal 3, al rodal 4, es decir, x11 más x12 más x13 más x14, deben ser igual a 5. ¿Por qué? Porque 5 es la disponibilidad de plantines en millones de ese vivero.
Así que, sea cual sea el destino de los plantines del vivero 1, su suma debe dar 5, porque hay 5 millones. ¿Sí? Eso es una forma de representar la oferta o la disponibilidad. Hay otras, pero esta es la más fácil de entender. Lo propio con el vivero 2 y con el vivero 3. El lado derecho dice la cantidad de plantines que se dispone. Entonces, sea cual sea el destino de los plantines del vivero 3, el rodal 1, el rodal 2, el rodal 3 o el rodal 4, su suma debe dar 2 millones. ¿Sí? Así que es una restricción para cada fuente que me dice que tengo que repartir una cantidad que no exceda o que sea exactamente igual, que es lo que está diciendo en este caso, a la disponibilidad, es decir, a lo que se señala en el lado derecho. Y en el destino, el razonamiento es parecido. Sea que sea del vivero que provienen, en el rodal 1 necesito 2 millones de plantines, así que los 2 millones de plantines pueden provenir del vivero 1, del vivero 2 o del vivero 3. Así que la suma de los tres debe dar 2. Y lo propio con las otras tres expresiones. Cuando completan todo esto, el problema está que esté completo y lo único que nos queda por señalar es que la cantidad de bienes debe ser no negativa, con lo cual pueden ver claramente que acá que se trata de un problema típico de programación lineal, donde se satisfacen todos los axiomas sin ningún inconveniente. Si van al simplex, sea en Excel o sea el GLPK, el solver de GLPK, y lo resuelven, van a encontrar esta solución. Les recuerdo que con un asterisco nosotros simbolizamos la solución óptima y esto dice que del vivero 1 al sitio 1 se envían 2 millones de plantines, al sitio 2 2 millones de plantines y al rodal 4 1 millón de plantines. Así que los 5 millones de plantines son 2 al 1, 2 al 2 y 1 al 4, al rodal 4. No se manda ni un plantín al rodal 3 del vivero 1. Los plantines al rodal 3 vienen todos del perdón, los plantines del vivero 3 van todos al rodal 3. Los plantines del vivero 3, que está acá abajo, van todos al rodal 3. Estos 2 millones de plantines del vivero 3 van al rodal 3 en la solución óptima. Y al rodal 2, que se necesitaba 2 millones de plantines, bueno, los 2 millones de plantines vienen del vivero 1. Vivero 1, rodal 2, 2 millones de plantines, vivero 2, rodal 2, 2 millones, es otro millón de plantines, perdón, acá están los 3 millones de plantines. Bueno, se toman el trabajo, estoy yendo muy rápido tal vez, pero se toman el trabajo de verificar esta solución óptima satisface todas estas restricciones simultáneamente. Y la interpretación es más o menos la que estaba haciendo yo. Del rodal 1 al vivero 1, 2 millones de plantines. Del vivero 1 al rodal 2, 2 millones de plantines. Y del vivero 1 al rodal 4, 1 millón de plantines. Del vivero 2 al rodal 2, 1 millón de plantines. Y del vivero 3 al rodal 3, 2 millones de plantines. Esta es la solución óptima. Y les comento como particularidad, porque es importante para la próxima versión de este problema, que esta es una solución entera. No están redondeados los valores de x11, 1,2, 1,4, 2,2 y 3,3. Es una solución entera y es una solución entera que resultó de aplicar el simplex sin ningún aditamento, sin ninguna restricción especial de integridad. La solución es entera espontáneamente. Obviamente no es tan espontáneo, es una consecuencia de la estructura matemática de este problema. Si prestan atención en la matriz de restricciones de este problema, en la izquierda solo hay unos y ceros. ¿Sí? En la izquierda los coeficientes son 1 o son 0. Para las 12 variables, ¿no? Esta ecuación tiene 4 coeficientes 1 y 8 ceros. Esta ecuación tiene 4 coeficientes 1, distinto al anterior, y 8 que son 0. Así lo mismo se puede decir para cada una de estas. Y acá hay 3 que son 1 y los restantes 9 son ceros. La matriz de restricción completa se construiría así. Y
lo que tienen en común todos es que son unos o ceros, no hay otros coeficientes en la matriz de restricción a este problema. Y como los lados derechos son enteros en este problema, 5, 1 y 2, 2, 3, 2 y 1, se dan las dos condiciones necesarias para que el simplex entregue una solución entera, sin ningún esfuerzo adicional. La matriz de restricciones con ceros y unos tiene un nombre especial, es una matriz especial que se llama es triangular, ese es el nombre técnico que tiene. No voy a no voy a dar la definición de por qué es triangular ni nada, pero sí quiero observar el detalle de que tenemos una solución entera y que si necesitáramos que la solución sea entera, en este caso, por la particularidad del problema, lo cual está ampliamente documentado, no necesitamos el algoritmo de programación entera. No necesitamos ningún algoritmo de programación entera, porque podemos usar el simplex y la solución será entera por la propiedad matemática del problema. Acá tenemos una generalización del modelo de transporte en la jerga o en el lenguaje algebraico, que nosotros hemos usado muchas veces para representar los problemas. Y bueno, y acá está claro, la función objetivo en la que se minimiza alguna medida de la eficiencia de transportar bienes entre el origen y destino. Los orígenes en este caso son B corta y los destinos son R mayúscula, las dos, cantidad de viveros y cantidad de rodales. Y acá están las restricciones de disponibilidad, por eso hemos usado una D mayúscula acá, en las fuentes, y esta expresión lo que dice, esta expresión representa, en nuestro ejemplo, a estas tres ecuaciones. ¿Sí? Que la suma de todas las variables, cuando la fuente, que es lo que está señalado acá, es la misma, a todos los destinos debe ser igual a la disponibilidad en esa fuente. Y acá es lo propio para el destino, ¿sí? La suma de todos los orígenes para el destino que cada ecuación representa, esta de acá representa a estas cuatro, deben sumar lo que se requiere en ese destino. Las variables no negativas, ahí tienen todas las definiciones para repasarla cuando la necesiten. Y a propósito, voy a mencionar también si ustedes quieren, otra aplicación anecdótica. Cuando presentamos el algoritmo, la idea del algoritmo, allá lejos y al principio de nuestro curso, dimos como ejemplo del esfuerzo de cómputo necesario un ejemplo que usa siempre Danzig en sus libros, que es el problema de asignar 70 trabajos a 70 personas, 70 tareas a 70 personas. Si uno es capaz de asignarle una medida de eficiencia de la asignación de un trabajo a una persona, si lo piensan no es muy complicado, no es muy difícil, eso lo anotarían acá, y X y J se simbolizaría con una variable binaria, en este caso, que sea igual a 1 o verdadero, si se le asigna a la persona I la tarea J. Y si no se le asigna esa tarea, debe ser 0. Entonces, estas restricciones se entenderían como cada persona tiene que hacer una tarea. Por eso el problema se lo conoce como el problema de asignar 70 tareas a 70 personas. Se le debe asignar a cada persona una tarea. Esa es la definición del problema. Y cada tarea debe tener su persona que la realice, que la implemente. Eso sería la tarea de estas restricciones, ¿sí? Los requerimientos de las tareas y la disponibilidad de las personas. Sería usando un poco la licencia del lenguaje. La diferencia entre este problema y el anterior es que los lados derechos deben dar 1. Son 1 y no un número entero en este caso, porque justamente si tengo 70 posibilidades para asignarle 70 tareas a una persona y solo le voy a asignar una, solo una de las variables debe ser distinta de 0. Las demás deben ser igual a 0. Y cuando es distinta de 0 es 1, si es binaria. Entonces, la suma de las 70 posibilidades para cada persona debe ser igual a 1. Eso me garantiza de que la persona hace una sola tarea. Y cuando lo aplico como idea a cada tarea,
que tenga su persona asignada, el razonamiento es el mismo. Así que esa diferencia también resulta en que la matriz es triangular porque los coeficientes son 1 o ceros. En este caso la matriz son 70 de estas restricciones, en el caso que estamos hablando, y 70 de estas restricciones, una para cada persona y una para cada tarea. Y la matriz es también triangular, pues satisface las condiciones de la definición de triangular, y como el lado derecho es 1 en todos los casos, ¿sí? Es 1 en todos los casos porque lo acabo de describir de tal manera, la solución será binaria sin esfuerzo de cómputo adicional. De la misma manera que esta fue entera, porque los lados derechos eran enteros, en el problema de las 70 tareas, las 70 personas, la solución será binaria sin esfuerzo de cómputo adicional, por la propiedad matemática del problema. Está garantizado. Eso conviene saberlo y está ampliamente documentado en cualquier texto en la que se describe el modelo de transporte. Se suele mencionar este caso especial del modelo de transporte que se llama el modelo de asignación, porque se asignan personas a tareas y otras representaciones más esotéricas, si ustedes quieren, como asignar aulas a cursos y cosas por el estilo, ¿sí? Son en general problemas de decisión que se parecen en eso. Como dije, la semántica cambia, la estructura matemática representa muchos problemas. Hay una tipología de problemas que se pueden representar con el mismo modelo matemático y consecuentemente se pueden resolver de la misma forma. Vamos a decir más al respecto dentro de un rato con representaciones bastante esotéricas para lo que estamos acostumbrados. Los ingenieros forestales. Vamos a pasar al segundo modelo, el modelo del árbol de la mínima extensión. Así que en este caso se nos da una red y queremos seleccionar aquellos nodos de la red que me permiten construir un árbol conforme a la definición que dimos al principio de árbol, que conecte todos los nodos y minimizando un criterio de conexión de esos nodos. Va a quedar más claro con el ejemplo, pero es un poco la descripción en palabras del problema que conocemos como el determinar el árbol de la mínima extensión o expansión. Los textos en castellano no se ponen de acuerdo en cómo traducir el término en inglés. Para mí es extensión. Ya dijimos que todos los problemas nuestros se pueden representar como problema de programación lineal. Este es el único de los que vamos a presentar, que no vamos a presentar el modelo de programación lineal, por dos razones principales. Uno, es mucho esfuerzo representar el problema de programación lineal porque nos requiere, como dice ahí, enumerar todos los caminos posibles desde cada nodo hasta cada uno de los demás nodos. Entonces, en problemas grandes, este es un esfuerzo que no resulta razonable. Y sobre todo no resulta razonable porque este es el único caso es un ejemplo típico, no el único, pero es un ejemplo extremadamente típico de una rara situación que se presenta cuando quienes desarrollan algoritmos, que normalmente son programadores, les gusta usar la palabra de técnica miope o de algoritmo miope, a lo que nosotros naturalmente, los seres humanos me refiero con nosotros, los seres humanos tendemos a pensar que es una buena forma de resolver los problemas. Y este es un raro ejemplo en el cual lo que para nosotros es natural es además eficiente desde el punto de vista del problema. Lo típico es que lo que para nosotros sea natural no sea eficiente para resolver los problemas. Y los algoritmos eficientes son una aplicación muy ingeniosa del conocimiento acabado y completo del problema que se quiere resolver. Así que lo vamos a dar como un ejemplo, es muy fácil. Ahí arriba tienen una red completa y la idea es que yo saque arcos de esta red dejando árboles, ¿sí? Y en esta red de 4 nodos y con esos 1, 2, 3, 4, 5 arcos, podría haber más, porque por ejemplo no hay una conexión del nodo 1 al 4. Pero el problema es, dada esa red, sacar nodos dejando como resultado un árbol que tenga una expansión mínima conforme lo que se indica en cada arco como medida de eficiencia.
Por eso la idea de la mínima extensión en nuestro caso. Acá se presentan 4 árboles posibles que son diferentes todos y que se pueden construir de la misma red que es la que está arriba, ¿sí? Así que de esta red de acá se pueden construir estos 4 árboles diferentes. Y por ejemplo, digamos, este árbol tiene 6 como medida de eficiencia, mientras que este también tiene 6, perdón. Este tiene 7, 4 más 2, 6 y 1, 7. Así que la medida de conexión de estos árboles, la medida de eficiencia de la conexión de estos árboles, es diferente para cada uno de estos 4 y yo quiero encontrar el que minimice esa medida de eficiencia. Hay 3 árboles más, que están son estos 3 que están acá abajo, y en lila acá está representado el árbol de la mínima extensión de todos estos posibles. De todos estos 7, el de la mínima extensión es y el costo de conectarlos es de 4. Nuestro ejemplo sería así, si le ponemos una semántica forestal, sea el problema de construir con un costo mínimo la red de caminos que conecta a 4 rodales que se van a cosechar el mismo año, y con esa red, aquí los arcos lo que representan es el costo de construir los caminos, ni la distancia, ni el costo de transitarlo, ni nada, sino si quiero abrir un camino del rodal 1 al 3, lo que me cuesta es no sé, lo que sea, $1.000.000, por decir algo. Así que lo que voy a minimizar es el costo de conectar a estos 4 rodales con un árbol del mínimo costo, ¿sí? Del mínimo costo de construcción. Y el algoritmo específico es tan simple que se puede describir con estos 3 pasos reiterados o iterativos. Como ya sabemos, todos los algoritmos tienen una inicialización y después tienen una parte que se reitera o se itera directamente hasta que se encuentra la solución óptima. En este caso, el algoritmo nos dice que nos podemos parar en cualquier nodo y conectar el nodo más próximo a ese que elegimos. Elijamos uno, el 3. El 3, el nodo que está más próximo al 3 y que cuesta menos conectar al 3, en este caso son el 1 y el 4, hay un empate porque el costo de conectar al 1 al 3 es 1 y el costo de conectar al 4 al 3 es 1. Entonces elijo cualquiera de los dos. Elijo, por ejemplo, el 4. Así que a partir de ahora ya tengo 2 nodos conectados y tengo 2 nodos sin desconectar. Entonces tengo que llevar la cuenta de un conjunto de nodos ya conectados y de un conjunto de nodos que aún falta conectar. Entonces el algoritmo me dice, como paso 2, identificar el nodo desconectado que esté más próximo a uno ya conectado. Entonces, acá lo podemos hacer por inspección. Los nodos desconectados son 2 y 1. El nodo 1 se conecta solamente con el 3 a un costo de 1 y el nodo 2 se puede conectar a los ya conectados con un costo de 3 al 3 y con un costo de 4 al 4, ¿sí? Por estos arcos que estoy señalando acá. ¿Bien? Entonces, de los 2 nodos desconectados, el que resulta menos costoso conectar es el 1, por este arco. Entonces conecto al 1. Así que a partir de ahora tengo 3 nodos conectados y 1 sin conectar. El tercer paso dice que tengo que repetir el paso 2, todo el nodo que haga falta hasta tenerlos todos conectados. Acá me queda uno solo y lo que tengo que elegir es el costo menor de conectarlo a los 3 ya conectados. El 2 se conecta con cualquiera con los 3 en particular, o tiene 3 conexiones con el conjunto de nodos ya conectados, y el que minimiza el costo de conexión es este nodo. Así que el nodo 2 se conecta al 1 con un costo de 2 y las conexiones que ya existían es 1 y 1, el nodo 1, 3 y el 1 y el 3, 4, es decir, este de acá, y el costo de conectarlo fue 4. Pueden probarlo después como ejercicio mental si quieren, empezar por otro nodo y van a ver que van a llegar invariablemente a la misma solución, lo cual indica que el algoritmo es robusto en ese sentido. Los empates se rompen arbitrariamente y bueno, es, como ya dije, es uno de los pocos casos en los que escribir el problema de programación lineal es muy tedioso. Cuando es muy tedioso las posibilidades de cometer errores son altas. Y este algoritmo lo podemos implementar con lápiz y papel, literalmente para problemas de decenas de nodos si hace falta, sin demasiada dificultad, ¿sí? Distinto sería si lo tuviéramos que resolver muchas veces en el día, porque eso es lo que nos exige algún problema en particular, entonces pensaríamos en un software que lo resuelva de manera automatizada, pero el software implementaría este algoritmo en una computadora, ¿sí? Porque el algoritmo es eficiente. El algoritmo
miope, que se parece a cómo nosotros resolveríamos este problema, es eficiente. Un ejemplo de esa situación anómala o extraordinaria, más o poco ordinaria. Otro modelo, vamos al tercer modelo de redes, el modelo de la ruta más corta. En este caso, la red sobre la que estamos considerando o trabajando es una red dirigida, así que acá los nodos tienen siempre, los arcos siempre tienen un nodo que es origen y un nodo que es destino. Y en particular, toda la red en el modelo de la ruta más corta va a tener un nodo especial que vamos a llamar el origen, que puede ser cualquiera de los nodos, y otro nodo especial que se va a llamar el destino. Así que además de origen y destino, arco a arco, en esta red, uno de los nodos va a ser el origen y otro de los nodos va a ser el destino. Y el propósito del modelo de la ruta más corta, un problema ampliamente estudiado, y para el cual existen algoritmos específicos extremadamente potentes, como el de Dijkstra, es encontrar el camino más corto del origen al destino. No es muy difícil de entender lo que se propone este modelo. Nosotros, como ya dijimos, no vamos a presentar el algoritmo específico, solo lo dimos en el caso anterior. Acá vamos a hacer la representación del problema de programación lineal y vamos a usar variables binarias. De nuevo, como ya lo usamos en el modelo de asignación, acá las variables binarias van a ser x y j iguales a 1 si el arco que va de i a j pertenece a la ruta más corta, será igual a 1, y si ese arco no pertenece a la ruta más corta, será 0. Entonces, cuando tengamos la red representada, de alguna manera, típicamente de manera gráfica o con un grafo, para cada arco nosotros vamos a tener una variable de decisión. Esa es la dimensión del problema. Para cada arco de la red hay una variable de decisión. Y la variable de decisión es binaria. I, J, I, nodo origen, J, nodo destino del arco. Y vamos a ver cómo se representa el nodo especial de la red, que es el origen de toda la red, y el nodo especial, que es el destino de toda la red. Este podría ser un ejemplo forestal, con una semántica forestal, como dijimos varias veces. Sea el problema de encontrar la ruta más corta entre un rodal que se va a aprovechar, que se va a cosechar este año, y la playa de Trozas, donde va a ser cargado en camiones para el transporte a la industria. El nodo 1 es el rodal que vamos a cosechar y es el nodo especial que va a ser el origen de toda la red. Y el nodo 7 es el destino de toda la red. Entonces yo quiero encontrar el camino más corto entre 1 y 7 en esta red caminera. Acá las flechas indican el sentido en el que puedo transitar, o que tiene sentido, si ustedes quieren también, usando de nuevo la palabra transitar. Entonces el arco es dirigido, va del nodo 1 al 2. Y fíjense que acá hay arcos que se pueden transitar en los dos sentidos. ¿Cuál podría ser la situación en la realidad? Este es un camino entre el nodo 3 y 4 y entre el 4 y el 3. Se puede transitar en cualquiera de las dos direcciones porque el camino es relativamente con poca pendiente. Mientras que, por ejemplo, ir del nodo 1 al 4, no solo es un contrasentido, tomemos el 4 al 6 mejor para este ejemplo. Ir del 6 al 4 podría tener sentido, pero en este caso está impedido porque la pendiente no es tal que se pueda transitar en esa dirección para un camión cargado. Esto es típico de los problemas forestales, las redes camineras forestales de aprovechamiento forestal en la montaña. ¿Sí? A veces se hacen caminos con pendientes que solo pueden ser transitadas cuesta arriba cuando el camión está descargado. ¿Sí? Este sería el ejemplo, o podría ser un ejemplo de algo real que represente a un nodo dirigido, un arco dirigido, del nodo 4 al 6, mientras que hay varios arcos que son dirigidos en los dos sentidos. E incluso puede haber, como medida de eficiencia, esfuerzos diferentes para ir de 3 a 4 que de 4 a 3. ¿Sí? Piense que, por ejemplo, uno es más pendiente, el otro es menos pendiente. En fin, no está impedido que esas representaciones se puedan hacer. Así que nuestro modelo, como dije hace un rato, va a tener una variable de decisión para cada red con una punta de flecha, para cada arco con una punta de flecha de esta red. Y nosotros queremos encontrar la distancia más corta de 1 a 7. Podemos hacer
miren todos los caminos que hay. Podemos ir de 1 a 2 y de 2 a 7, a una distancia de 7. Podemos ir de 1 a 4, de 4 a 6, 3, más 3, de 6 a 7, son 6. Ya es más corto que ir por arriba, que tiene menos arcos, pero son más largos. Esta es la distancia recorrida. Y no son los únicos caminos. Puedo hacer 1, 2, 5, 7, 1, 2, 5, 6, 7. Entonces eso sería el camino. Recuerden que el camino era una cadena dirigida, ¿no? de arcos dirigidos, por la definición que dimos al principio. Bueno, como ven, las posibilidades son muchas y queremos encontrar la más corta. Recuerdo que la variable de decisión son 1 si el arco pertenece a la ruta más corta y 0 si el arco no pertenece a la ruta más corta. Acá está nuestra representación. Vamos a minimizar el producto de todas las variables de decisión que existen y como ven hay una variable de decisión para cada arco. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 4, 3 y 3, 4, 4, 3 y 3, 4. Y la variable está multiplicada por la distancia de cada camino. Entonces, les recuerdo que la representación de nuestra variable es 1 si pertenece a la ruta más corta y 0 si no pertenece. Entonces, si x, 1, 4 pertenece a la ruta más corta, se suma 1 kilómetro a la distancia recorrida. Pero si x14 no pertenece a la ruta más corta y vale 0 en consecuencia, se multiplica por 1, que es la distancia, y no se aporta ningún kilómetro a la ruta más corta. ¿Sí? Eso, en estos dos casos, los dos pueden ser 0, por supuesto, pero si alguno es 0, el otro probablemente no lo sea, vamos a escribir una restricción para que eso ocurra. Y bueno, si es 0, se multiplica por 3 y no se contribuye a la ruta más corta. Entonces z va a ser la distancia de la ruta más corta, en este caso. Que reitero, puede ser también el costo de recorrer la ruta, el menor costo de recorrer la ruta desde el origen al destino de toda la red. Bien, así que esa es la función objetivo. Las restricciones, hay una restricción para cada nodo. ¿Ven? N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7. Esta red tiene 7 nodos, entonces hay que escribir una restricción para cada nodo. Y las restricciones se pueden concebir como restricciones de balance en los nodos. Porque fíjense que hay igualdades y pueden verlo así, no es muy feliz la descripción, no es muy rigurosa la descripción, pero pueden ver como que todo lo que entra en el nodo, todos los arcos que entran al nodo, se igualan o deben ser iguales con todos los arcos que salen del nodo. Fíjense, tomemos el N2 acá como ejemplo. Todos los nodos que llegan al nodo 2 son los que tienen un 2 en la segunda posición del índice. Al nodo 2 llegan este arco y llega el 5, 2. No llega otro. Entonces, todos los que llegan, sumados acá, deben ser iguales a todos los que salen de acá. Entonces, del 2 sale un arco al 5 y un arco al 7. El 2 en la primera posición, en los dos, y el 5 y el 7 en la segunda posición, indicando todas las opciones. Fíjense que si alguno de la izquierda pertenece a la ruta más corta y vale 1, alguno de la derecha debe pertenecer a la ruta más corta y valer 1. Si ninguno de la izquierda pertenece a la ruta más corta, de la izquierda de la igualdad, ninguno de la derecha pertenecerá a la ruta más corta, porque 0 debe ser igual a 0. Así que no puede ser que uno de estos valga 1 y ninguno de estos valga 1. 1 y solo 1 por otra parte, ¿no? De todos estos. Eso, hay relaciones donde la cantidad de nodos que llegan y salen no es 2 y 2, porque por ejemplo tomemos el nodo origen. Al nodo origen no llegan ningún nodo, sino que solo salen. Entonces salen 1, 2, 1, 3 y 1, 4. ¿Qué anoto a la derecha como constante de esta restricción? 1, porque las variables son binarias, valen 0 o 1. Esta ecuación está diciendo que de la ruta más corta, el nodo 1 puede contribuir con un arco al nodo 2, al nodo 3 y al nodo 4, pero solo con uno. Entonces formará parte de la ruta más corta para conectar al nodo origen de toda esta red 1, 2 o 1, 3 o 1, 4. Así que solo uno de estos puede ser igual a 1. Si 1, 4 vale 1,
entonces los otros dos van a valer 0. Y a su vez, si 1, 4 vale 1, si 1, 4 vale 1 porque estos dos valen 0, 1, 4 vuelve a aparecer en la ecuación de conservación del nodo 4, fíjense, acá. Entonces, si este vale 1 acá, debe valer 1 acá, para que alguno de estos continúe, 4.3 y 4.6, continúe la ruta más corta, ¿sí? Por eso es que se escribe una ecuación de balance en cada uno de los nodos de esta red, en los que se iguala los arcos que entran con los arcos que salen. Esa es la lógica con la cual construirlo. Y de nuevo, tenemos acá siempre matrices triangulares. En la matriz de restricciones son triangulares de nuevo, coeficientes 1 o 0. Y en el lado derecho, en este caso, va a haber unos o ceros, porque esta forma de escribir una ecuación tiene una forma algebraicamente equivalente, que es poner lo que está a la derecha en este momento, ponerlo a la izquierda, entonces quedará x12 más 5,2 menos x25 menos x27 igual a 0. Entonces en el lado derecho habrá solo ceros o unos, en la izquierda hay ceros y 1, la matriz de restricción triangular, lado derecho ceros y 1, la solución va a ser binaria espontáneamente, el simplex va a entregar una solución binaria por la propiedad del problema. Acá tienen la solución óptima, puede haber óptimos alternativos, creo que este problema lo tiene, pero la ruta más corta entonces está simbolizada por los nodos lilas de esta representación, 1, 4, 6, 5, 7, y el costo es 5, perdón, la longitud total de la ruta más corta es 5, si estos fueran kilómetros, 5 kilómetros, ¿sí? La ruta más corta. La representación más esotérica que les puedo mencionar de la ruta más corta, no está muy documentada, pero se sabe, sí, hay algunas referencias. El problema silvicultural de determinar la cantidad, la intensidad y la oportunidad de los raleos a la vez que se optimiza la rotación óptima, puede ser representada con una red de esta naturaleza, ¿sí? Y consecuentemente puede ser resuelto como un caso especial del modelo de la ruta más corta, que en realidad no es la más corta sino la más larga en ese caso. Pero se minimiza el opuesto del criterio de eficiencia. Entonces, con el modelo de la ruta más corta es posible resolver problemas silviculturales como el que acabo de describir, para el cual, por añadidura, la solución clásica es la programación dinámica, otra rama de la optimización que nosotros no vamos a estudiar en nuestro curso. El último de los modelos de redes que vamos a presentar, típicamente modelo de redes, es el modelo del máximo flujo. También se trata de una red dirigida, también hay un nodo fuente, que puede ser cualquiera, también hay un nodo sumidero, que puede ser cualquiera, pero ahora, en vez de minimizar la distancia del origen a la fuente, al destino de toda la red, acá queremos maximizar la cantidad de bienes y servicios que circulan a través de toda la red. Es bastante, la descripción no es muy buena en el lenguaje natural. Cuando presente el ejemplo forestal, espero que se entienda mejor. Si vamos a transportar bienes a través de los arcos, lo que cuenta en este modelo es que cada arco tiene una capacidad de carga, ese es el término que se usa. Y entonces el flujo que se puede asignar al vínculo o canal, que es el nombre que está usado en esta diapositiva, entre dos nodos, acá se usa canal porque esto en las redes de distribución de agua para riego también se puede maximizar la cantidad de agua que circula por toda la red. La capacidad de carga de los canales o de los vínculos o de los árculos está acotada, es limitada. Nosotros usamos la idea de cota. Entonces, usando una idea parecida al de la ruta más corta, acá el modelo matemático busca o implementa la idea de conservación de los flujos. Es lo mismo que en la ruta más corta, pero tiene otro nombre, porque acá estamos maximizando flujos. Y entonces se entiende o se define que en cada nodo,
el flujo de bienes que entran al nodo debe ser igual a la cantidad de bienes que salen de ese nodo como flujo. Así que se llama ley de conservación, sí, se escribe una ecuación de conservación de los flujos, de manera parecida a la que hicimos en la ruta más corta, y se maximiza la cantidad de bienes que se pueden ingresar a la red o que se pueden sacar del sumidero, porque se las iguala. Vamos a presentar la idea dentro de un segundo. Y para completar esta descripción un poco atropellada, la variable de decisión denota la cantidad de bienes que se hace circular por ese arco, ¿sí? Entonces, X y J representa la cantidad de bienes que circularán por el arco, cuyo nodo de origen es I y nodo de destino es J, el origen y destino del arco, del canal, en este caso. Este podría ser nuestro ejemplo forestal. Volviendo a la red caminera, en este caso no queremos encontrar la ruta más corta, sino queremos determinar la cantidad máxima de camiones diarios que pueden circular a través de toda esta red, que es la misma de hace un ratito, la misma de la ruta más corta, pero ahora lo que está señalado en los arcos es la capacidad de carga. Entonces del rodal que tiene el nodo 1 al nodo 2 solo pueden circular 5 camiones diarios, y así se puede extender la interpretación al resto de la red. Así que vamos a determinar la cantidad máxima de camiones que pueden circular por esta red en un día. La capacidad de carga o la cota superior para la circulación de cada uno de los arcos es la que está señalada en los arcos. Y como ven, es un digrafo, de nuevo, como lo señalaba la primera diapositiva. Acá entonces se quiere maximizar la cantidad de camiones que entran a la red o la cantidad de camiones que se sacan, ficticiamente por supuesto, en la salida de la red, en el sumidero de la red. Esto es lo que se anota como función objetivo. Entonces se quiere maximizar esa cantidad. Alternativamente se podría haber maximizado la cantidad de salida, porque una restricción que tenemos que anotar rápidamente para mantener el balance en toda la red es que deben ser iguales las cantidades de entradas que las de salida. Reitero que estas son entradas y salidas ficticias, ¿no? Cantidad de camiones que entran en el rodal y cantidad de camiones que se sacan en la playa de Troza es una expresión metafórica. Pero al igualarlas matemáticamente a las cantidades se hace un balance para toda la red. Y después para cada nodo se escribe una ecuación de conservación de los nodos, que dice que todo lo que entra, la cantidad que entra debe ser igual a la cantidad que sale. Miren, en este caso, la cantidad que entra ficticiamente a la red en el nodo 1 debe ser igual a la cantidad que se puede asignar a cualquiera de los tres arcos que salen del nodo 1. Vamos a verlo gráficamente. Si yo meto una cantidad de camiones acá, la cantidad máxima de camiones que yo podría meter acá es 5 más 4 más 4. Esa es la ecuación de conservación de los nodos acá. Y cuando vamos al 2, si acá pueden llegar 5, se pueden sacar 8, pero deben ser iguales, así que no pueden salir 8, aunque la red soporte por su capacidad de carga. Si llegaran a entrar 5 al nodo 2, del nodo 2 deben salir 5, por la ecuación de conservación. Así que 1, 2 igual a 2, 7 más 2, 5. Vamos a buscar esa expresión. 1, 2 igual a 2, 5 más 2, 7. Acá está. Bueno, y se escriben todas las ecuaciones de conservación. Acá hay una para el nodo que puede ir y volver, que lo pusimos como ejemplo, 3, 4, 4, 3. Por eso tiene una letra diferente como nombre. Y después en este programa, o en este modelo, es necesario anotar este tipo especial de restricción, que es la cota superior de cada variable de decisión. Estos no son restricciones estrictamente hablando, y en muchos programas de cómputo del simplex que implementan el simplex, esto se escribe de una manera especial para no ser considerado como restricciones y en consecuencia para que se implementen variantes del simplex más eficientes. Entonces, la cota acá lo que representan es, fíjense que dice x12 menor o igual 5. Por este arco, la capacidad de carga me dice que no pueden circular más que 5 camiones por día. Esa era la idea que dijimos que iba a representar esta red. Entonces, hay una cota también, una cota superior para cada variable de decisión. Ya saben que en estos casos la cota inferior es mayor o igual 0, que está anotada acá. Así que x12 puede ser entre 0 y 5, x13 entre 0 y 4, y así para todas
todos los arcos. Acá hay una variable de decisión para cada arco de nuestra red y hay una restricción para cada nodo de nuestra red. Se parece al de la ruta más corta en ese sentido. Y aparecen como novedad las cotas que ya dije que normalmente no se consideran restricciones. La solución óptima está anotada acá y como ven se pueden ingresar y sacar ficticiamente 13 camiones para circular por esta red y fíjense que 1,2 es igual a 5, 1,3 es igual a 4 y 1,4 es igual a 4. Así que los 13 camiones que entran se asignan 5, 4 y 4. 5, 4 y 4. O sea, se usa toda la capacidad de carga de estos nodos. Y habrá algunos donde esta igualdad no use todos los arcos posibles. Pero bueno, la idea es que se usen la mayor cantidad de arcos porque así se maximiza, la circulación, en este caso de camiones, por toda la red. ¿Sí? Acá también hay matrices triangulares a la izquierda, por eso las soluciones son enteras. También hay lados derechos que son ceros o unos, en este caso son todos ceros. No, acá hay un 4 que es entero, por eso la solución es entera también. Así que si en el lado derecho solo hay constantes enteras o binarias, las soluciones van a ser enteras o binarias según corresponda. Como acá hay algunos que no son binarios, las soluciones son enteras, no binarias. Y las cotas juegan un papel en eso, ¿no? Fíjense que las cotas también son enteras, así que si la capacidad de carga fuera fraccionaria, acá encontraríamos soluciones fraccionarias o continuas, como se dice en la programación lineal. El modelo del máximo flujo también tiene un algoritmo, tiene varios algoritmos muy eficientes que son específicos y que explotan la peculiaridad de este problema. Ford-Fulkelson sería uno de los más conocidos, nosotros simplemente lo mencionamos como una curiosidad. Y para terminar nuestro tratamiento de esto, en nuestro programa esto no está considerado o está puesto aparte de los modelos de redes, pero ustedes ya saben, porque lo estudiaron en Introducción a la Administración, que el problema del camino crítico se suele representar como una red. Y lo vamos a hacer acá. Nosotros no vamos a usar el algoritmo específico. En Introducción a la Administración ustedes aprendieron a resolver este problema con el algoritmo específico, que también es un algoritmo que se puede resolver con papel y lápiz para tamaño de problemas relativamente moderados, si ustedes quieren. Pero lo que cuenta acá es, como repaso muy rápido, es que la gestión de proyectos, nosotros vamos a considerar como proyecto a un conjunto de actividades que tienen dos características principales. Por un lado la duración y por otro lado las relaciones de precedencia, que lo adelanté al principio. Las relaciones de precedencia dicen que, por ejemplo, para construir el piso 2 de un edificio tiene que estar construida la losa del piso de abajo, del piso 1. A ese tipo de relaciones de precedencia nos referimos. Para trozar un árbol primero debe estar apeado, ¿sí? Esas son actividades en los cuales la precedencia juega un papel importante. Y después, bueno, lo otro que describe las actividades es la duración. Y un proyecto entonces es un conjunto de actividades que se implementan para cumplir con un objetivo y lo que se quiere es minimizar la duración total del proyecto. Por eso lo de la duración. Y a la vez que se minimiza la duración total del proyecto, también se quiere identificar todas las actividades que se denominan críticas y que son aquellas para las cuales un retraso en la duración o en el inicio o en el final, porque pueden pasar las tres cosas, se puede alargar la duración de la actividad por contingencias no contempladas, o se puede retrasar el inicio, o se puede postergar el fin de esa actividad. Si esa actividad es crítica, la duración total del proyecto se alarga. Y lo que se quiere es identificar justamente cuáles son las actividades críticas. Porque si la actividad no es crítica, se puede programar su inicio, se puede retrasar su inicio, se puede alargar su duración. Esas son características prácticas del problema del camino crítico, que como dije hace un ratito, no es la idea que las conozcamos acá, porque ya la estudiaron en Introducción a la Administración. Yo lo que quiero presentar en esto es solamente el modelo de programación lineal que resuelve este problema. En términos técnicos y precisos, en este caso es encontrar el camino más largo en una red acíclica, minimizando el tiempo la medida de eficiencia, que en este caso es el tiempo, la duración total del proyecto. Parece un contrasentido,
un oxímoron. Encontrar el camino más largo es lo que minimiza la duración del proyecto. Lo tienen que pensar un poco más, pero es completamente lógico, ¿sí? Y si ya estudiaron el algoritmo específico y lo recuerdan, verán que no tiene nada de raro. Es típico presentar junto con el camino crítico, son dos técnicas que datan de la década del 60 más o menos, del siglo XX, a otro método relacionado, son muy comunes, son muy parecidos entre sí, que se llama PERT, se lo conoce más por el acrónimo que por el nombre técnico. Ahí está la traducción literal: técnica de evaluación y revisión de programas, programas, proyectos, ¿sí? Pues se llamaba programas en inglés, quienes lo desarrollaron. Son muy parecidos, la única diferencia es que el camino crítico es típicamente un modelo que se concibe como determinista, y eso para describir que la duración de las actividades se asumen como que son constantes, conocidas, ¿sí? Mientras que en el PERT, el supuesto, o en realidad la representación que se implementa es que la duración de las actividades es una variable aleatoria. Con lo cual, describir la duración de una actividad requiere por lo menos una medida de exposición y una medida de dispersión, como ustedes lo estudiaron en estadística, una media de la duración y una varianza de la duración, o también podemos decir que la duración de las actividades se describe con una distribución probabilística. Eso también lo conocen de haber estudiado estadística. Nosotros no vamos a presentar ninguna idea porque la programación lineal no es capaz de lidiar con representaciones estocásticas en los coeficientes. Para eso se necesita la programación estocástica. Pero lo mencionamos porque en el programa estaba puesto como una técnica muy relacionada con el camino crítico. Las distribuciones probabilísticas más se usan para implementar el PERT son la distribución triangular se llama así, triangular, y la distribución probabilística beta. Son dos distribuciones que tienen medida de posición y de dispersión. Algunas son de 2 parámetros, de 3 parámetros. Creo que las dos estas son de 3 parámetros, son triparamétricas, ahí de posición y de dispersión, para representar las dos situaciones, ¿no? Bien, lo que acabamos de definir como proyecto se sintetiza normalmente en una tabla de este estilo, donde hay un nombre para la actividad, un símbolo, en realidad A, B, C, D es un símbolo, es un nombre simbólico. La actividad se describe textualmente en el cuerpo de la tabla. En este caso las actividades son para comprar una plantación, una tierra que vamos a plantar. El proyecto que estamos considerando para aplicar el camino crítico es comprar una propiedad para establecer plantaciones. Ahí están las actividades, no me voy a detener mucho en la representación del problema, lo pueden ver con más detenimiento cuando vean el video. Lo que sí, en las columnas, en las dos últimas columnas se representan las cuestiones esenciales del método del camino crítico, que describen a las actividades, sus relaciones de precedencia y la duración de la actividad. Entonces, la actividad de realizar un muestreo de vegetación requiere que la actividad E, G y H estén terminadas. Esa es la relación de precedencia. Entonces, E, el informe de reconocimiento terminado con un informe redactado. G, el muestreo de la vegetación diseñado con las brigadas de campo que van a hacer la medición organizadas. Y H, el levantamiento de límites, ¿sí? Así que esas tres actividades deben estar terminadas para iniciar la actividad I, en este caso, que es la que elegí como ejemplo. Así se leen las relaciones de precedencia en esta tabla. Y la actividad I dura 4 días. En este caso, la representación como red sería esta. Es bastante típico, sobre todo en textos antiguos, que el método de camino crítico represente las actividades en los arcos. No es el modelo que nosotros seguimos, no es una buena representación. La mejor representación, la más eficiente y desgraciadamente la que menos se usa en los textos específicos, es aquella en la que representamos las actividades en los nodos y no en los arcos. Cuando representamos la actividad en los arcos, los nodos son inicio y fin de la actividad. El arco es la actividad, el nodo representa origen, un nodo representa el inicio, el otro representa el fin,
Y eso nos obliga a nosotros a determinar, a representar actividades ficticias para modelar bien las precedencias. Es poco natural y si no se han hecho nunca ejercicios de esta naturaleza, representar las actividades en los nodos es lo mejor, es lo más natural y es lo más fácil además. Acá está representada entonces en nuestra red. Fíjense que la actividad I reclamaba que G, H y E estuvieran completas. Entonces, una línea va de E a I, otra línea va de G a I latina, y otra línea va de H a I, indicando que estas tres actividades deben estar completas para iniciar la actividad I. Y acá abajo se representa la duración. Es una de las posibles representaciones donde esté toda la información que está en esta tabla, ¿sí? Lo que falta que es qué representa A, qué representa B, qué representa C. Para eso sí necesitamos la tabla. Bien, ustedes de Introducción a la Administración recordarán que acá hay un algoritmo específico para resolver esto, que consiste en ir calculando en una pasada desde A hacia P, o sea, desde el inicio hasta el fin de esta red, de la primera actividad hasta la última actividad, en el que vamos calculando las primeras y últimas fechas, la primera fecha o la fecha más temprana en que una actividad se puede iniciar y la fecha más temprana en que una actividad se puede terminar. Eso lo calculamos yendo de principio a fin. Cuando terminamos eso y usando los resultados del cálculo que acabo de hacer, volvemos calculando la fecha más tardía en la que se puede terminar y empezar la misma actividad. Entonces tenemos esos 4 cálculos para cada una de las actividades. Primera fecha en la que se puede empezar, primera fecha en la que se puede terminar, última fecha en la que se puede empezar y última fecha en la que se puede terminar, en todos los casos sin alargar la duración del proyecto, como adjetivo de los cálculos, y después en base a unas relaciones que están preestablecidas, uno determina cuál es la ruta más corta y la duración total la ruta más corta no, la menor duración del proyecto y las actividades críticas. Ese mismo problema se puede representar como un problema de programación lineal y con esto vamos a terminar el tratamiento de este tema. Esta es una de las posibles formulaciones. Es relativamente abstracta, pero no cuesta mucho entenderla. Está más bien usando nuestra forma de escribir los modelos algebraicos. Entonces hay conjuntos, índices y parámetros, así que ir de esto a GLPK debiera ser relativamente sencillo. Perdón, perdí la diapositiva. Ahí está, vuelve esta, perdón. Entonces, hay un conjunto de tareas, que en nuestro caso sería el conjunto simbolizado por A, B, C, D, E, F, G, H, así hasta P. Así que hay un conjunto de tareas. Después, hay un subconjunto para cada tarea. Esto lo que dice esta línea es que hay un subconjunto para cada tarea que reúne a todas las tareas precedentes de esa tarea. El ejemplo sería, en el caso de I, que la usamos recién, el subconjunto de las tareas precedentes sería el subconjunto de las tareas E, G y H. El subconjunto de las precedentes de J es I. ¿Sí? Solo se necesita I que esté resuelto, terminado para iniciar J. Entonces, eso es lo que se representa acá o se simboliza con P sub J, el subconjunto de las tareas precedentes de cada una de las actividades J. El índice J lo usamos para recorrer las actividades. Por eso esta es una J. Este modelo requiere que yo le dé un nombre especial o una representación especial a la última tarea. Puede ser la ficticia o puede ser, en nuestro caso, es P, la última tarea, porque puede haber redes que terminen con 2 actividades. Entonces tengo que escribir esto para cada una de las 2 nodos terminales de la red. Eso indicaría que se podría terminar con 2 actividades simultáneamente y también se podría iniciar con 2 actividades simultáneamente. Pero en este caso, la última tarea podría ser una sola o varias, pero es necesario identificarla. En el caso que sea una sola, omega es el nombre que elegimos para la última tarea.
Y por supuesto omega es una de las tareas, así que pertenece al conjunto J, ¿sí? J mayúscula. T sub J es la cantidad de días en nuestro caso, o es la duración de la tarea, entonces hay un T, un parámetro para cada actividad que nos indica la duración y definimos dos variables, o si ustedes quieren una variable y la media de eficiencia. La variable es la fecha de inicio de la tarea J. X sub J en nuestro caso va a ser la cantidad de días en que vamos a iniciar la tarea J. ¿Sí? La cantidad de días en la que vamos a iniciar la tarea J. Esa es la variable de decisión. Así que hay una de estas para cada actividad. Y dado el modelo que estamos usando, necesito estipular simbólicamente la duración total del proyecto, porque este es el que voy a relacionar con la o las últimas tareas para que esta red esté representada en su precedencia, todas las relaciones de presencia de esta red estén representadas en este modelo matemático. Entonces, como es natural, incluso pensar, y así se escribe, en el modelo usando, por ejemplo, GNU Pro, se minimiza Z, la duración total del proyecto. Eso es totalmente natural con minimizar la duración total del proyecto como objetivo que describe a todos los problemas de camino crítico. Y las restricciones son estas. Hay una restricción para cada actividad, y en realidad es para cada actividad y sus precedencias, porque eso es lo que dice esta ecuación. Así que una de estas ecuaciones es la duración de la tarea J, perdón, no es la duración, XJ es una fecha de inicio, un momento en el que vamos a iniciar. Así que el momento en que vamos a iniciar la tarea J debe ser mayor o igual al momento en que iniciamos la tarea K más lo que dura la tarea K. Y la tarea K es una de las tareas precedentes de J. Eso es lo que dice acá, para todo K que pertenece a las precedentes de J. Entonces, en el ejemplo que dimos varias veces, la fecha en la que puedo iniciar la tarea I debe ser mayor o igual a la fecha en la que puedo iniciar la tarea G más lo que dura la tarea G. También debe ser mayor o igual, XI debe ser mayor o igual a la fecha en la que puedo iniciar la tarea H, porque otra vez H era precedente de I, G, E y H. Acá son las tres precedentes de I. Entonces, para la tarea I tengo que escribir tres restricciones, porque el subconjunto P sub J tiene tres miembros en el subconjunto de precedencias. Así que, y el mayor igual lo que me está indicando es que solo puedo iniciarla cuando estén terminadas las tres y en particular cuando esté terminada la más larga. Esa va a ser la más restrictiva de las tres. Así que si alguna de las tres tarda más que las otras, la tarea I solo se puede iniciar cuando la más larga de las precedentes esté terminada. Si lo piensan un poco, esa relación es lógica y es natural. Es un solo tipo de restricción y esto dice matemáticamente lo que estoy diciendo con palabras, más o menos. De hecho, lo estoy diciendo con más ambigüedad cuando hablo que cuando está escrito. Así que tómese el trabajo de analizarlo porque una virtud del lenguaje matemático es su falta de ambigüedad o su mínima ambigüedad. Y lo último es que tengo que anotar que la duración total del proyecto debe ser mayor o igual que la última actividad y su duración, que la fecha en la que puedo iniciar la última actividad y la duración de la última actividad. En nuestro ejemplo esto es para P. Entonces, la duración total del proyecto debe ser mayor o igual en la fecha en la que puedo iniciar P, que solo la puedo iniciar cuando O, J y L estén terminadas, por eso también hay que escribir tres restricciones para P, pero después, para el fin del proyecto, tengo que indicar que la fecha en la que puedo iniciar P más 6, que es la duración de P, debe ser mayor o igual a Z. Y yo para Z quiero minimizar. Así que ahí incluso aprovecho para presentar una suerte de idea de minimax, que es una idea bastante abstracta y muy útil para muchos problemas. Se minimiza el recorrido máximo, en este caso la duración máxima, porque eso representa realmente el problema que estamos resolviendo. Con esto se puede ir al simplex. Esto también lo podrían representar en Excel. Acá elegí el lenguaje que nos facilita ir a GNU Pro o a MPL.
para resolver este problema, y en los materiales del aula virtual van a tener posibilidad de ver cómo está implementado, porque para este problema hay un archivo con este modelo implementado en GNU Pro. Bien, con esto terminamos nuestra presentación de todas las extensiones de la programación lineal que vamos a estudiar en el curso, y nos quedaría pendiente una actividad que ustedes tienen que elegir de todas las extensiones para desarrollar como tarea corta y como refuerzo de lo que acá vimos. Después les voy a indicar también la bibliografía acotada para que estudien estos temas cuando necesiten el empleo de estos modelos. Es todo, hasta luego, muchas gracias.